Hola, muy buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora vean este video. Em, en este caso voy a hacer la presentación sobre algún tema sobre el trabajo final, en algún tema sobre que vienen ahí en el temario. En este caso yo escogí el nazismo, más que nada porque en esta cuestión del nazismo solamente se habla de que nazi, todo lo malo, todo lo autoritario y ya. Al igual en películas, series, libros, eh, cuando se habla de nazismo siempre hablan de derrotar al malo, pues gana el bueno, en este caso siempre ponen al bueno como los estadounidenses o los británicos y ya no se habla más acerca de ese asunto, pero todavía no, hay muchos que se confunden sobre qué es el nazismo y todo, entonces decidí este tema para profundizar pues, en el mismo. En este caso, me voy a centrar en los años, bueno, en estos años en los que ellos estuvieron en el poder, en 1933 a 1945. Mi nombre es Ángel Villalba Gil, no lo había mencionado, y de este tema lo voy a presentar. Ok, en este caso voy a ir desglosando estos subtemas de la siguiente forma. Sería hablar sobre qué es el nacionalsocialismo, que también se le conoce vulgarmente, por así decirlo, nazismo. Adolf Hitler, que fue el líder principal de este partido y de la Alemania en esos tiempos, el origen del mismo nacionalsocialismo, las características que tuvo eh, los nazis en su participación de la Segunda Guerra Mundial y su aspecto económico. Okay. En este caso, ¿qué es el nacionalsocialismo? El nacionalsocialismo es una doctrina política totalitaria y racista que se impuso de la mano de Adolf Hitler en Alemania y que protegía el poder absoluto del Estado. En este caso, Hitler, como bien sabemos, gobernó desde 1933 a 1945 bajo un régimen totalitario conocido como Tercer Reich, en el que se suprimieron derechos y libertades individuales y se persiguió a toda oposición. No había ninguna oposición, si no estabas con ellos, estabas en su contra y adiós. En este caso, a la doctrina de nacionalsocialismo se le conoce también como nazismo, como normalmente lo conocemos, que es la abreviatura del Partido Nacional Social Alemán de los Trabajadores, creado en 1920. Como dije, fue liderado por Hitler a partir de 1921 y el nazismo fue una ideología de extrema derecha, anticomunista, antisemita y antiparlamentarista, que consideraba a la raza aria como una raza superior respecto a las poblaciones de los demás países de Europa. Siempre criticaban a los demás países y daban la idea de que ellos iban a ser siempre superiores a cualquier otro país. Cuando el nacionalsocialismo tomó el control del Estado alemán y suprimió los sindicatos y muchas entidades privadas, y por eso y también suprimió muchas entidades privadas, al igual que el fascismo italiano de Benito Mussolini. No se permitió la existencia de otros partidos políticos a través del control de los medios de comunicación. El Estado intentaba posicionar a Hitler llamado Führer, creo que así se pronuncia, como un líder omnipotente que iba a rescatar a Alemania. Esta idea se les vendió mucho a los habitantes de Alemania. Sin embargo, pues no fue así. O sea, les daban, pues en cierta forma, ideas que no eran verdaderas y pues muchos se la creían y sí, más que nada también añoraban
eso. Entonces, pues en cierto, por eso, pues surgió y ascendió mucho esa ideología. Como dije, el líder más importante, o sí, el único líder, por así decirlo, fue Adolf Hitler. Muchos lo conocemos. En este caso, eh, él fue un militar y político alemán que lideró a este partido nacionalsocialista desde 1921 hasta su suicidio. Bueno, no se sabe muy bien, creo que sí es suicidio. En 1945, Hitler formó parte del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y comenzó su vida política bajo la bandera del rechazo a la República de Weimar y a las disposiciones del Tratado de Versalles de 1919, después de la Primera Guerra Mundial. En este Tratado de Versalles obligaban a Alemania a pagar muchas de las consecuencias económicas que provocó la guerra. Entonces, Alemania estaba sumergido en una pobreza, cada vez más desempleos, no había una buena posición económica dentro de este país. Es por eso que él estaba en contra. Y además, pues muchos también lo estaban y por eso lo siguieron. En este caso, después de varios años como dirigente del partido, Hitler asumió el poder de canciller alemán en 1933 y fue ganando atribuciones ejecutivas y legislativas que lo llevaron a formar un tipo de gobierno antidemocrático y totalitario, que como mencioné hace unos momentos, fue denominado Tercer Reich. Durante 12 años en el poder, Hitler buscó unir a los pueblos germánicos, lo que implicó perseguir y exterminar a todos los ciudadanos que no pertenecían a la raza aria. Las ideas imperialistas eh, hicieron que Alemania diera comienzo en 1939 a la Segunda Guerra Mundial. La persecución a toda la oposición se extendió durante el gobierno de Hitler y fue más allá de las fronteras durante los años que duró. Los años que duró la Segunda Guerra Mundial, se crearon campos de tortura y pues ya todo lo que conocemos de parte de pues películas, series, de todo lo que están hablando acerca de este tema. Ok, pero ¿cómo se originó el nacionalsocialismo, esta ideología? Bueno, para empezar, en 1919, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba devastada. Su pueblo sufría pobreza, pues humillaciones producidas por por las cláusulas del Tratado de Versalles, por así decirlo, humillación. Así lo consideraban, pero pues sí fue un tanto justo porque pues ellos provocaron una guerra y pues muchísimas muertes. Entonces, pues a ellos no les parecía, a ellos lo consideraban como humillación. En este caso, la República de Weimar era el sistema político que gobernaba a Alemania desde 1918. Entonces, perdón, es que no ahorita también tengo un poco de ruido, entonces si escuchan ruido, ladridos, pues una disculpa. Eh, como decía, la República de Weimar era el sistema político que gobernaba Alemania desde 1918, que consistió en un gobierno de tipo democrático que presentaba una gran inestabilidad política, social y económica. Entonces esto pues no les parecía. La figura de Hitler en el ámbito político llegó hasta 1919, cuando se unió al Partido Obrero Alemán, como era antes, así se llamaba antes. Y poco a poco comenzó a destacar con su cantidad de oratoria y sus promesas de un futuro grande para Alemania y sus ideas racistas, populares y populistas. En 1920 se bautizó, bueno, cambiaron el nombre del partido al Partido Nacional Social Alemán de los Trabajadores.
NSDAP. Bueno, está un poco largo, esas siglas. También llamado Partido Nazi, creo que es un poco más fácil así de identificarlo. Y Hitler comenzó a ser su líder. En 1923 el ejército intentó un golpe de estado y Hitler fue detenido y encarcelado. En estos meses de cautiverio escribió un libro que lo tituló como Mi lucha, en el que dejó de manifiesto sus ideas antisemitas y anticomunistas y sus planes para Alemania. Tras salir de la cárcel, en este caso, tras salir de la cárcel, Hitler estuvo silenciado, por lo que no podía realizar discursos, pero se dedicó a estructurar al partido nazi, creando organizaciones dentro de él. En este caso, él tenía una condena de varios años, 5 años, un poquito más, pero pues salió a los pocos meses. ¿Por qué? Pues muchos lo empezaron a seguir y pues ya, como que hubo una cierta presión social. Eh, con, Al paso de los años, Hitler fue ganando aliados entre las filas del ejército y entre un gran número de ciudadanos alemanes golpeados por la Primera Guerra y por la crisis económica de 1929. Esta crisis afectó pues, a todos los países aquí en el mundo, más bien. Eh, entonces, después de algunas elecciones, el partido nazi fue ganando, más que nada, poder en el Parlamento. Y para 1932 ya tenía la mayoría. En 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller por el presidente Paul von Hindenburg. Y tras su muerte, Hitler asumió todos los poderes del Estado y se autoproclamó líder de Alemania. En este caso, pues, él ya se autoproclamaba todo el poder. Y para mí, en febrero de 1933 se produjo un incendio y en este caso los nazis culparon a los comunistas. Entonces, frente a esta situación, se redactó un decreto de emergencia que le otorgó poderes especiales a Hitler, en este caso, y promulgó la ley habilitante que le dio todas las atribuciones del Parlamento. Se dio muchísimo más poder y todo por incendio, ¿no? Ahorita a lo mejor para las mentes más, ¿cómo decirlo? Eh, Conspiranoicas, pues tal vez, o para los que no, creo que se ve a leguas que pues no fueron a lo mejor los comunistas. A partir de allí, de que se dio todo ese poder, eh, comenzaron a limitarse y a eliminarse todas las libertades y derechos de la población alemana. Se prohibió al Partido Comunista y los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales en este caso quedaron bajo las manos del partido nazi, del nazismo, todo. Eh, entonces, usando como bandera del resentimiento por las cláusulas del Tratado de Versalles, la lucha contra el comunismo y contra la Gran Depresión económica. Hitler gobernó el Tercer Reich hasta 1945, como pues es bien sabido. Pasando al apartado de las características de esta ideología, podemos mencionar algunas de las siguientes. Primero que nada es que sobre el líder, gran parte del pueblo alemán se sintió muy atraído por un líder carismático con un discurso en el que prometía la recuperación pues, de Alemania, de su país. Entonces, pues eso es lo que anhelaban y en cierta forma eso fue lo que le ayudó a Hitler a llegar al poder. El nacionalismo, en este caso, se caracterizó por exacerbar y exaltar la figura de Alemania. Sus seguidores creían en la superioridad del pueblo alemán,
por sobre las comunidades y pueblos del resto de las naciones. El totalitarismo durante el Tercer Reich, todo el poder político estuvo en manos de un único líder, como bien es sabido. Hitler gobernó sobre todos los ámbitos de la sociedad. En este caso, el anticomunismo, otra de las características que es el anticomunismo, el nacionalsocialismo, luchó contra el comunismo y persiguió a todas las personas que profesaban esa ideología. Sí, muy, estás conmigo o estás en mi contra, citando a algún Jedi de Star Wars del episodio 3. También era anticapitalismo, entonces no se consideraba ni uno ni el otro. En este caso se consolidó con una ideología de tercera posición que reivindicó la figura del Estado como guía. Entonces aquí el Estado era el que supuestamente iba a ascender todos los ámbitos en este caso. Unipartidismo, ¿por qué? Pues todos tenían, solamente había un partido, no se permitía más y ya, no podía haber oposición. El uso de propaganda, en este caso se utilizó la propaganda a través de medios de comunicación y de discursos para enaltecer la figura de Hitler como líder de las ideas que él estaba proponiendo. La censura, otra de sus muy importantes características. En los años en el que el nazismo estuvo en el poder, fueron prohibidas todas las formas de expresión, manifestación, y era perseguido todo aquel que tuviera ideas que no comulgaban con las del partido, con estas de los nazis. En raza aria, los nazis tomó algunas antiguas leyendas nórdicas. La idea de que la raza aria, en este caso la raza aria, también perdón por no mencionarlo, que procedía de los griegos romanos y germanos, era más fuerte, pura y superior. Esa era la ideología y eso fue lo que siempre estaban inculcando a toda la sociedad. El imperialismo. En este caso, los nazis buscaron agrupar en un solo territorio a todos los pueblos germánicos. Pues no es tan mala idea, sino pues, unirse a una sola causa. El problema era el cómo. Entonces, en este caso, también por esa misma razón, es que invadió otras naciones, persiguió a todos los que no eran considerados de raza y pues, los persiguió a los que no eran de raza aria y los eliminaba. ¿Para qué? Para que ellos solamente, los de raza aria, estuvieran en esos territorios. Otra característica es el racismo. En este caso, por creerse superiores, sirvió de base o sustento para poder discriminar a los demás comunidades que no pertenecían a ese tipo de raza aria, pero pues esa era su idea. El uso de la fuerza. Se utilizó las fuerzas militares para amedrentar a la población, reprimir y perseguir a todo ciudadano que no alineara las ideas nazis. La educación estatal, por último, se utilizó a la educación y a las diferentes organizaciones dentro del nazismo para transmitir las ideas de los nazis a todos los grupos de la población alemana. En este caso, pudiera decir, hay una película que hace 2, 3 años que se estrenó y ganó a mejor guión adaptado, si no mal recuerdo. Se llama Jojo Rabbit. En este caso cuenta, bueno, la historia en pocas palabras es de un niño que en el colegio alemán, durante la Segunda Guerra Mundial, le están inculcando que todos los que no pertenecían a la raza aria, a su propia raza,
eran como monstruos y que se los iban a comer o así, se lo vendían en este caso a los niños. Entonces, este niño pues estaba siguiendo la idea de que estaban vendiendo Hitler, que todo ese partido, eh, y pues por cuestiones del destino conoció a una chica judía y al principio, ¿por qué? Porque su mamá estaba en contra de esta ideología. En este caso, pues le estaba dando asilo a esta niña y pues, como dije, por cuestiones del destino se conoció tanto el niño como la niña y al final de cuentas, pues sí, mataron a la mamá y todo. Entonces, poco a poco va dando cuenta el niño de que pues la niña judía pues era muy pues no era nada de lo que estaban vendiendo en la escuela alemana. Entonces, pues de eso trata. O sea, es muy buena película, pero pues por eso salió de que sí, bueno, ahí se ve relatado otra perspectiva de esa Segunda Guerra Mundial, no solamente lo bélico, los sangre, sino pues un tanto emocional y educacional que ellos estaban recibiendo. Pero bueno, eh, ya que sabemos sus características, podremos decir a grandes rasgos que el nacionalismo en la Segunda Guerra Mundial, eh, pues en este caso, después de la primera, quedó, eh, quedó entre la población y las esferas de poder alemanas un gran resentimiento por las disposiciones del Tratado de Versalles. Lo consideran muy injusto y todo. Este tratado dio fin a la Primera Guerra y hacía a Alemania responsable de la guerra. Y pues lo fue, con cláusulas que incluían pago de deudas y le quitaron muchísimos territorios. En este caso, eso ocasionó que la penuria económica derivada de las condiciones del Tratado de Versalles, sumada a la depresión de 1929, generó un gran malestar entre el pueblo alemán. Frente a esta situación y el debilitamiento de la República de Weimar, surgió el nacionalsocialismo dirigido por Hitler, como mencioné, con promesas de recuperar territorios y devolver a Alemania ese esplendor que ellos querían. En este caso, el imperialismo fue uno de los principales motores que impulsó el expansionismo de Alemania. ¿Por qué? Porque querían unificar esos pueblos germanos. Para 1935, sin tener en cuenta las cláusulas del Tratado de Versalles, Alemania comenzó a, pues hacer su equipo militar y expandir todo eso. Empezó a anexar territorios y para el 1 de septiembre de 1939 invadió Polonia. Esta invasión dio inicio a la Segunda Guerra Mundial y marcó el comienzo de la expansión alemana, que luego continuó en países como Dinamarca, Noruega y Francia. 6 años después de sucesivas batallas y todo, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, bueno, y todos los demás países que estuvieron participando, entre ellos México, hicieron frente al expansionismo alemán y las tropas alemanas comenzaron a rendirse en abril y para mayo de 1900, abril y mayo de 1945, en esos 2 meses. El nacionalsocialismo comenzó su caída tras el suicidio de Hitler, que fue el 30 de abril de 1945, y la posterior rendición de las tropas alemanas entre el 7 y 9 de mayo de 1945. Entonces, son un poco unas fechas aproximadas sobre el fin de esa ideología, de ese partido. Muy bien, como, bueno, yo voy hacia la carrera de economía, me surgió la duda, pues, ¿cuál fue su aspecto económico que ellos tuvieron durante, pues, durante esos
casi 2 décadas, un poquito más de 2 décadas de ese partido, un poquito, sí, unas 2 décadas de ese partido y después de lo de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, después de investigar en algunas fuentes, el proyecto económico de los nazis era, pues medio raro. Hitler mismo admitió de que no tenía algún teoría económica en la cual apegarse. Los nazis apostaban más al voluntarismo de la sociedad y de las decisiones infalibles del Führer, de Hitler, que a la planificación estratégica de una economía. Así dieron libertad a la propiedad privada, en este caso siempre y cuando estuviera en manos arias, y creyeron en dirigir, pero no administrar la economía desde el Estado. Entonces, hacia el final de sus días, no obstante, el nazismo dependía del aprovechamiento de la mano de obra barata. En otras palabras, esclavitud, de los campos de concentración para fomentar la producción de las industrias nacionales. Eh, Algo que tenían los nazis ya en el poder es que ellos querían una autosuficiencia en productos agrícolas. Por eso muchos terrenos baldíos, bueno, se aprovecharon de estos terrenos y empezaron a producir mucha más comida, por así decirlo. Eh, pero pues esto a lo mejor no, esto al principio pues resultaba a lo mejor una buena idea. Sin embargo, pues esto al final no se logró. No se logró por diferentes motivos. La verdad no encontré cuáles fueron. Entonces, aquí fue donde apareció algo muy importante, que es el espacio vital. El espacio vital es una ideología donde está igual muy rara. No rara, sino pues muy totalitaria. El espacio vital hace alusión a que un país tiene derecho, un gobierno tiene derecho a que si necesita más tierra, más extensión eh, geográfica para poder ascender, ellos lo pueden tomar. No importa si hay alguien que está ahí o ya le pertenezca, no importa, ellos pueden o tienen el derecho de invadir y hacer lo suyo. Entonces, esa es la ideología que ellos empezaron este, pues a ocupar. ¿Para qué? Para pues sí, dejar a un lado lo agrícola y llegar a invadir más y más países. Entonces, en eso se basaban. El nazismo supuestamente terminó en 1945. Y digo supuestamente porque esa ideología aún queda muy marcada en diferentes países. En Alemania, supuestamente ya no hay nazis, o si hablan sobre ese tema, es pues es ilegal, por así decirlo. No deben de hacerlo. En este caso, pues, bueno, yo sigo, por ejemplo, a unos estandoperos y todo, pues, dicen estupideces y media, y sí, es para divertir. Pero en una ocasión se fueron a Alemania y pues ahí filmaron, sí, sus datos curiosos y todo, bueno, de que no podían, este, ¿cómo decirlo? Pues sí, no, y ahí confirmaban de que no podían. La guía de turistas supuestamente les dijo que no pueden hablar sobre esos temas. Sin embargo, si hay algunos, de luego se ven manifestándose, algunos con sus pancartas, todo. Tan solo ahorita con las manifestaciones en contra de las medidas para evitar que se expanda lo del COVID en Alemania, pues muchos salieron y se veían las fotos que se filtraban en internet con sus símbolos nazis y todo esto. Entonces, esta ideología
no ha muerto, sigue muy viva. Por tal caso, por este caso, como sigue viva, y no solamente en Alemania, sino en diferentes países. Un ejemplo es en Perú. En este caso había un partido nazista antichileno que fue aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones ahí en Perú para inscripción de plantillas electorales. Sinceramente, no sé si pasó a más, pero me imagino que no, porque ya no hemos oído hablar sobre este partido. Para el 2017 se hizo público un audio del presidente de la Sociedad del Fomento de Ingeniero Maschwitz, afirmando ser simpatizante del nacionalsocialismo y discriminando a una chica por su orientación sexual. O sea, igual, muy discriminatorio. Entonces, pues sí, siguen esa tendencia, esa ideología. Por último, puedo decir que hace unos años me acuerdo que salió en las noticias que habían una pequeña organización dentro del mismo Partido de Acción Nacional, el PAN, el famoso azul, donde se dedican a, bueno, nada más estar en contra, no hacen nada, nada de política, pero bueno, ese es otro tema. En esta organización eran de puros jóvenes, bueno, no sé, supongo, creo 25 a 35 años, aproximadamente. En esta organización, ellos se tomaban fotos y ahorita, en estos tiempos, todo lo que compartimos en Internet, pues es público. Entonces a ellos se les ocurrió compartir su foto ellos juntos y con el logo del partido nazi. Entonces, pues eso da muchísimas cosas a entender y todo, y pues tuvieron problemas y ya, al final ya no se sabe en qué acabó. A todos se les olvidó, se nos olvidó, me incluyo. Y pero pues en pocas palabras, esta ideología nunca ha muerto de superioridad a todos. Discriminación técnicamente, básicamente se basa en la discriminación. Y pues quién sabe hasta cuándo se acabe. En este caso, pues ya sería todo por mi parte. Algunas de las fuentes en las que me basé fueron, pues de History Channel, la verdad. De History Channel tiene muy, muy buena información. Em, Igual entré a Google Academic, aunque pues eso no me sirvió mucho. Me fue muy difícil encontrar dónde, porque eh, pues tenía que pagar. Y pues como está la economía, pues no era muy factible. Entonces, como dije, creo que tuve muy buena fuente en The History Channel y de ahí fui buscando en diferentes páginas. eh, Unas páginas sobre Alemania igual. Entonces, si pueden consultarlas, se las dejo aquí. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.